Quiero invitarle en esta mañana a que vayamos a la palabra de Dios y quiero invitarte para que vayamos a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9, del versículo 6 al versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 9, del versículo 6 al versículo 10. ¿Y qué nos va a decir el Señor en este día, en la palabra? Vamos a compartirlo con ustedes en este día. Miren, el que siembra con tacañería, cosechará también con tacañería. El que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarnos de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, tengan algún sobrante para toda obra buena. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece eternamente. Aquel que provee de simiente al sembrador y da pan para su alimento, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me encanta el texto que hoy se nos propone, me encanta este hermoso texto de la palabra de Dios y creo que nos va a enriquecer muchísimo en esta mañana, a ti y a mí, que vivimos o queremos vivir con un propósito hermoso, bello, en un caminar de fe, en un caminar en aras de ese desarrollo integral que ustedes y yo anhelamos todos los días. Y por eso yo quiero invitarte en este momento para que compartamos acerca de los mitos que muchas veces hay en nuestra vida con respecto a la economía. Quiero invitarte a que usted pueda poner allí en el chat, que usted pueda poner aquí debajo en los comentarios, qué mitos usted siente que las personas habitualmente tenemos con respecto a la economía. Hay muchos mitos frente a la economía. Hay muchos mitos que nos han hecho muchísimo daño en la historia. ¿Sí? A veces tenemos una malcomprensión de la economía y esa malcomprensión de la economía nos ha llevado muchas veces a vivir con una actitud de pobreza desde una perspectiva de la escasez y tantas cosas más. Quisiera que usted pudiera compartir por allí qué mitos usted siente que nosotros tenemos, bien sea que para quienes somos creyentes en Dios, o más allá de que seamos muy creyentes o no tan creyentes, pero estamos aquí también queriendo vivir una experiencia de la mano de Dios, qué mitos encontramos frente a la economía. A ver por allí Ani, Sandra Arias, Yamile, Noemi, Nubia por allí, Tatianita, ¿qué mitos nosotros tenemos con respecto a la economía? ¿Qué mitos nos circundan, nos sobrepasan muchas veces? Bienvenida, Daira, qué rico tenerte aquí en esta mañana. ¿Qué mitos nosotros tenemos con respecto a la economía? ¿Cuáles son esos mitos que hay en nosotros? A ver, compartamos, o si de pronto no nos recuerda mucho, trate de traerlos a su mente. Y en la medida que compartimos por acá, dejamos en los comentarios, pues también nos enriquecemos mutuamente para que esta experiencia la construyamos entre todos y sé que nos puede aportar muchísimo en nuestra vida. Por allí dice Sandra, a veces pensamos que tener mucho puede cambiar nuestros corazones, ¿sí? Claro, ese es un mito que a veces pensamos que el hecho de que usted tenga mucha riqueza o que económicamente pues usted se va a alejar de Dios, que usted se va a olvidar de todo el mundo, que usted le va a dar la espalda a todo el mundo, que las cosas van a cambiar de una manera increíble y bueno, tantas cosas más, y eso nos suele pasar. Entonces, claro, en lo que dice Sandra, muchas veces nos puede suceder y entonces decimos con la riqueza, ni se me acerca el dinero, ni se me acerque la plata. Pero el tema es que necesitamos el recurso en nuestra vida, ¿sí? Entonces, es supremamente importante mirar esto porque podemos vivir bajo una mentalidad, bajo una vida
en escasez o bajo una vida digamos como en yo no soy digno de vivir bien, ¿sí? Podemos tener, digamos, estar enfrentados a estos mitos. Por allí dice, bueno, dice Sandra, continúa, dice, debemos de entender que si recibimos abundancia podemos bendecir a otros. Así es, totalmente de acuerdo, eso es muy cierto, ¿sí? Esto no siempre lo entendemos y claro, nos pasa que a veces llegamos a vivir de la forma que llegamos a vivir justamente por la forma como ustedes y yo fuimos educados. Llegamos a vivir de la forma que llegamos a vivir por lo que a veces nos dicen personas incluso de la misma iglesia, de la misma comunidad, y bueno, nos comportamos de X o Y manera muchas veces negativa con respecto al aspecto económico, con respecto a la riqueza. Ani dice frases de que el dinero cuesta y no nacen los árboles. Muy cierto. El dinero cuesta y no nacen los árboles. El dinero cuesta, sí es cierto. El dinero cuesta. Y cuesta bastante muchas veces conseguirlo, adquirirlo. Pero tiene que ver también con la formación que muchos de nosotros hemos recibido. Entonces, claro, en cuanto a lo que dice Sani, es como que, oiga, fuera muy difícil de alcanzar o de obtener, porque, oiga, si el dinero cuesta, y no nacen los árboles, entonces, claro, llegamos a ver eso como un gigante, como algo inalcanzable. Y máxime, si ustedes y yo lo podemos ver como algo negativo y malo. Así que vamos a mirar un poco frente a estos mitos lo siguiente. Y es importante tener una buena comprensión de la riqueza, porque a veces cuando hablamos de riqueza decimos, no, es que el Señor nos invitó a vivir la pobreza. Bueno, esto hay que entenderlo muy bien, porque si no aquí nos vamos por otro ámbito que quizás puede no hacernos mucho bien, ¿sí? Ani dice, si uno mismo se frena, claro, eso es cierto, ¿sí? Y uno termina creyéndose todo ese tipo de cosas en el tiempo, porque claro, uno vive bajo esos patrones bajo los cuales muchas veces ha crecido, bajo los cuales muchas veces uno se ha formado, y eso sí que nos hace mucho, pero mucho daño. Entonces veamos aquí con respecto a ese cómo superar la pobreza, que es el tema que proponemos hoy desde estos mitos, lo siguiente. Miren, la pobreza muchas veces es un estado del alma. La pobreza es un estado del alma. Muchas veces no se trata de tener mucha o poca o mediana riqueza. Partamos de esto. La pobreza es un estado del alma. Hay personas que tienen mucho dinero y se sienten pobres, ¿sí? Hay personas que tienen mucho dinero y se sienten pobres, no, ¿sí? Es un estado del alma. Y aplica en otros aspectos de la vida, porque cuando hablo de la riqueza, no solamente hablamos del aspecto monetario, ese tangible con el cual se pueden, digamos, muchas veces hacer negocios allí. No, la riqueza abarca las diferentes áreas de nuestra vida, que esto muchas veces no nos lo han enseñado. Y por eso entonces tenemos una mala comprensión de lo que es muchas veces la economía. Pensamos que la economía o la riqueza se reduce solamente a esos billetes que nosotros tenemos, llámese dólares, llámese pesos en la moneda que nosotros estamos. Entonces, algo importante aquí frente a los mitos es, la pobreza es un estado del alma. Ahora, muchos tenemos como mito de que ser rico es malo. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Muchas veces hemos mal comprendido lo que es la riqueza, porque solamente la hemos leído o comprendido desde un aspecto de la vida y no hemos entendido la riqueza de manera integral, ¿sí? Hay personas que económicamente pueden estar muy bien teniendo estos billeticos, pero esas otras áreas de la vida que también se consideran dentro de la riqueza, la vida está vuelta a un 8, ¿sí? Hay personas que tienen mucho dinero, pero no tienen una familia. Hay personas que tienen mucho dinero, pero su corazón emocionalmente, afectivamente, no hay riqueza. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo se entiende esto? Una malcomprensión justamente de la riqueza. Esto es importante entenderlo, ¿sí? Entonces vamos a dar un paso más, sobre todo para acercarnos a cómo nosotros podemos comenzar a superar la pobreza. Y cuando hablamos de superar la pobreza, estamos hablando de una manera integral en nuestra vida, porque
es pensar también en esa riqueza hacia la cual nosotros estamos llamados a caminar. Cuando usted encuentra pasajes de la Escritura donde se habla que es que ser pobre, que tenga cuidado con la riqueza, claro, porque es que cuando la palabra de Dios dice que donde está tu tesoro, ¿cómo es? Donde está tu corazón está tu tesoro. Bueno, por ahí va. Creo que dice, donde está tu corazón, allí está tu tesoro, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Algo así dice la palabra de Dios. Y es claro, es donde nosotros ponemos el corazón, ¿sí? Que es lo que quiere decir el texto bíblico muchas veces. Y justamente porque muchas veces el corazón se puede desviar si uno no es una persona que va madurando en su vida. Entonces, voy a compartir siete aspectos que nos pueden ayudar a nosotros a cómo superar muchas veces la pobreza. 7 aspectos. Y justamente quiero compartir esos 7 aspectos a partir de la palabra que hoy se nos propone de 2 de Corintios. Aspecto número 1. Dejar de sembrar poco. Creo que nosotros muchas veces empezamos a superar la pobreza, empezamos a transformar nuestra vida cuando dejamos de sembrar poco. Cuando uno siembra poco, pues cuando vamos entendiendo, bueno, cómo va a ser muchas veces nuestra vida. Dejar de sembrar poco. Queremos superar la pobreza, tenemos que dejar de sembrar poco. Y apliquémoslo en diferentes aspectos de nuestra vida, porque somos seres integrales. Lo primero, dejemos de sembrar poco. Lo primero, miremos si nosotros somos personas que sembramos poco. Fijémonos en esto. Lo primero. Lo segundo, dejar de buscar resultados rápidos. Nosotros queremos superar la pobreza, pero queremos buscar resultados rápidos. Queremos que como con un chasquido de dedos muchas veces la vida nos cambie, las situaciones nos cambien, la vida se transforme. Y a veces hay que dejar de buscar resultados rápidos. Hoy en el mundo se nos enseña que es que hágalo rápido, trabaje rápido, haga esto rápido, muévase, haga esto deprisa, vamos a la velocidad. Y a veces perdemos de vista que los grandes resultados toman tiempo. Los grandes resultados en la vida implican una serie de procesos y es algo en lo cual estamos llamados a trabajar. Lo segundo es dejar de buscar resultados rápidos, porque buscando resultados rápidos quizás nos podemos estrellar, quizás podemos tomar malas decisiones. ¿Cuántas personas por dejarse guiar de la emoción en un momento determinado se ha tirado su economía por la borda? Quizás por no ser sabio, quizás por no ser prudente. ¿Cómo superar la pobreza? Dejar de sembrar poco. Segundo, dejar de buscar resultados rápidos. Tercero, disfrutar el proceso de crecimiento. ¿Queremos superar la pobreza? Disfrutemos el proceso de crecimiento, disfrutemos lo que tenemos ahora. Uno a veces tiene algo y uno dice, yo no me conformo con esto, yo quiero tener más, yo quiero acaparar más, yo quiero conseguir más. Y a veces uno puede vivir la vida de insatisfacción en insatisfacción. Entonces uno encuentra personas en la vida que son insatisfechas, personas que tienen casa, carro, beca y hasta más y son insatisfechas. Y yo digo, pero entonces ¿cuándo vamos a vivir la vida? ¿Cuándo la vamos a disfrutar? ¿Cuándo la vamos a aprovechar si estamos viviendo u obrando con esa mentalidad? Pues nunca, ¿sí? Disfrutar el proceso de crecimiento, disfrutar las pruebas que muchas veces ustedes y yo enfrentamos en la economía, porque hacen parte de un proceso. Yo creo que si uno entiende esos momentos duros por los cuales pasa en la economía, en ese proceso de construir una vida mejor, pues hay grandes lecciones que uno puede aprender allí. Y si uno aprende esas lecciones y uno las aplica, pues seguramente no va a volver a cometer esos mismos errores o los cometerá de una manera distinta, porque estamos en un proceso. Lo tercero. Lo cuarto, ¿qué nos mueve a hacer? Lo cuarto es clarificar qué nos mueve a hacer lo que muchas veces hacemos. Esto es importante tenerlo presente, sobre todo frente a ese superar la pobreza. Clarificar qué nos mueve a hacer lo que hacemos, qué te mueve a hacer a ti y qué me mueve a mí a hacer lo que me mueve a buscar lo que yo busco día a día. ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que a mí me mueve? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Te mueve el sobrevivir
¿O te mueve el poder disfrutar lo que vas haciendo? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué me mueve a mí? Uno podría pensar, yo me levanto todos los días y hago lo que hago o trabajo frente a lo que trabajo simplemente por sobrevivir. Pues yo te digo en esta mañana, si esa es nuestra forma de pensar, estamos con el flotador en el cuello, ¿sí? Porque realmente la vida así no se disfruta. Porque si realmente usted donde está, frente a lo que realiza, usted no disfruta lo que hace y yo no disfruto lo que hago, pues sencillamente, entonces, como dicen por ahí, apague y vámonos. Y apague y vámonos, ¿por qué? Porque uno está quizás dejando de vivir. Por ejemplo, uno encuentra personas que llegaron el jueves, viernes, sábado, y dice, uy, por fin ya terminó todo, o llegó el domingo por la tarde para empezar el lunes la jornada, y, uy, no, qué pesado otra vez volver al trabajo. Si la mentalidad es esa, es porque realmente uno no está disfrutando quizás lo que está viviendo. Y es importante pensárnoslo, clarificar qué nos mueve a hacer lo que hacemos. Porque la riqueza se genera, o estamos llamados a que la riqueza se genere no solamente en el término en el cash, ¿sí? Sino la riqueza en las otras áreas de la vida. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida con propósito y buscando desarrollarnos, desde lo que muchas veces nos apasiona, las cosas se van dando, las cosas van surgiendo, las cosas van fluyendo, pero es algo que uno quizás no entiende de buenas a primeras, quizás es algo que uno va entendiendo con el paso de los días, de los meses y de los años probablemente. Lo quinto, ¿cómo superar la pobreza? Descubrir la riqueza en la vida ordinaria. Quinto, descubrir la riqueza en la vida ordinaria. Importante descubrir la riqueza en la vida ordinaria. La riqueza no se trata de tener una gran cantidad de dinero. De eso no se trata la riqueza. ¿Sí? Porque si así fuera, hombres como San Francisco de Asís no hubiera dejado la hacienda, hubiera dejado la familia y se hubiera dedicado a vivir otra clase de vida. Pero lógicamente es un llamado como este. Como muchos tenemos un llamado aquí. Pero es importante descubrir esto, que la riqueza se ha de mirar en la vida ordinaria. Usted en la vida ordinaria puede aprender a ver riqueza. Estando en su casa puede aprender a ver riqueza. Estando en el trabajo puede aprender a ver riqueza. En lo que va consiguiendo, en lo que va obteniendo, puede aprender a ver riqueza. En las relaciones, ustedes y yo podemos ver riqueza. En la pareja, ustedes y yo podemos aprender a ver riqueza. En los hijos podemos aprender a ver riqueza. En la espiritualidad podemos aprender a ver riqueza. Y ahí vamos superando justamente la pobreza. He dicho 5 cosas. Sexto, involucrarnos en una causa de bien con persistencia y generosidad. ¿Cómo superar la pobreza? Involucrémonos en una causa de bien con persistencia y generosidad. Necesitamos involucrarnos con una causa. Usted probablemente y yo estamos involucrados en un proyecto hermoso. Quizás estamos trabajando día a día. Hagámoslo con persistencia, con generosidad, aprendiendo a disfrutar lo que Dios nos regala, pero también teniendo la posibilidad de compartir con otros que quizás Dios pone en nuestro camino, porque uno no sabe eso que usted está haciendo por otro, de qué manera el día de mañana eso se le va a devolver con creces. Es una siembra muchas veces que usted y yo estamos haciendo, una siembra que usted y yo estamos realizando, una siembra que va a tener frutos en su debido momento. Usted dice, ay, pero si yo hago esto es perder mi tiempo, lo uno y lo otro. Usted no sabe. La vida da muchas vueltas. Uno no sabe, la vida da muchas vueltas. Y uno dice, ay, yo esta agua no beberé. La vida da muchas vueltas. Entonces veámoslo de esa manera. Y en séptimo y último lugar, aprender a sembrar, cosechar y multiplicar. Aprender a sembrar, cosechar y multiplicar. Hay que aprender a sembrar en Dios. Hay que aprender a sembrar en esos hermosos proyectos que ustedes y yo tenemos y que Dios nos ha puesto. Hay que aprender a sembrar. Si quizás usted y yo no sabemos sembrar, pues tenemos que buscar ayuda también en el camino, porque ustedes y yo no nos la sabemos todas. Ay, es que yo tanto insistiendo con esto y las cosas no se me dan. Muchas veces será necesario que usted busque ayuda.
Hay personas que son hábiles en este campo. Usted puede ser hábil en otro campo y a veces uno necesita buscar ayuda, aprender a sembrar, pero también disfrutar la cosecha. Muchas veces uno no disfruta la vida. Muchas veces Dios te ha dado mucho a ti, me ha dado mucho a mí, y uno a veces no disfruta la vida. Y entonces cuando uno vive bajo la mentalidad de escasez, a uno nada le alcanza. El dinero a usted no le alcanza, nunca le va a alcanzar. Si usted vive con mentalidad de escasez, nunca le va a alcanzar el dinero. Usted siempre está viviendo bajo la escasez, bajo la carencia a nivel mental, a nivel emocional. Y todo eso usted lo atrae, todo eso yo lo traigo como un hijo o una hija de Dios. Ahora, en la medida en la cual nosotros sepamos sembrar, cosechar, vamos a ser capaces de multiplicar. Y es aquí entender que la vida, digamos, en la vida hay leyes, hay principios a través de los cuales nosotros podemos multiplicar nuestra vida en diferentes aspectos. La vida se puede multiplicar. Yo puedo pasar a multiplicar lo que tengo, pero puedo pasar a dividir. Ya nosotros decidimos, es una decisión personal, multiplicar o dividir. Y podemos pensárnoslo hoy, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en un proyecto, nosotros podemos dividir o podemos multiplicar. Perdón, podemos restar o podemos multiplicar. Podemos restar o multiplicar. No, dividir es importante, me equivoqué. Dividir es importante porque, claro, hay que ser buenos administradores, pero también no solamente el disfrute como el rico Epulón, solamente pensando en nosotros, sino que hay otros a nuestro alrededor que también pueden gozar de lo que Dios nos ha concedido. Así que miremos hoy con esta palabra si estamos restando o si estamos multiplicando. Entonces, aquí tenemos, podríamos decir, 7 principios para nosotros comenzar a superar muchas veces la pobreza, para comenzar a vivir en este camino de transformación. Primero, dejar de sembrar poco. Segundo, dejar de buscar resultados rápidos. Tercero, disfrutar el proceso de crecimiento. Cuarto, clarificar qué nos mueve a hacer lo que hacemos. Quinto, descubrir la riqueza en la vida ordinaria. Sexto, involucrarnos en una causa de bien con persistencia y generosidad. Y séptimo y último, aprender a sembrar, cosechar y multiplicar. Amén, amén, amén.